El gobierno, lo vamos a ir viendo, envió el borrador de los cambios que había consensuado con la oposición de esta ley ómnibus, de las cuestiones que venían planteando, no solo la oposición, sino el poder de lobby de algunos sectores, la industria farmacéutica que logró tener el tema de mantener, aunque sea como una recomendación, el nombre del genérico y el nombre comercial para las recetas médicas, y las negociaciones que hicieron, tanto desde las economías regionales, fundamentalmente de algunos bloques políticos. Esto que estaba muy cuestionado, la emergencia se acota porque se saca la parte de la emergencia que es vinculada con lo social y con el tema de defensa y pasa a ser de un año prorrogable por otro más en lugar de los dos prorrogables por 2 años, que iba a ser todo el mandato de Milei, casi con facultades delegadas. El otro punto que también se modificó tiene que ver con el tema de las privatizaciones. Recién lo decíamos, YPF no entra en el listado de empresas sujetas a privatizaciones, y hay varias empresas que el Estado, más allá de que se privaticen o no, tienen que mantener el control estatal. ARSAT, el Banco Nación son algunas de esas empresas donde, más allá de que participe el capital privado, el control queda en manos del Estado. Otra de las cuestiones del proyecto de Milei que se modifica, lo decíamos, las jubilaciones se van a mantener hasta abril, este primer trimestre, en la movilidad jubilatoria tal como existe ahora, y después el ajuste será mensual por inflación. Automáticamente, a partir de que se dé a conocer el índice índice de precio al consumidor del INDEC, se aumentan las jubilaciones. Otro de los puntos... Claro, ahí hay un temita, ¿no? A favor del gobierno es que el gobierno dice, bueno, le voy a aumentar todos los meses por la inflación que es, lo cual parecería una buena medida, por un lado. En contra sería que hasta abril se van a licuar mucho los salarios de los... Sí, algunos especialistas sostenían eso. Va a haber una licuación en 3 meses, más todo lo que vienen perdiendo. Una fórmula que fue muy perjudicial para los jubilados y pensionados, la que estableció el gobierno de Alberto Fernández, muy perjudicial. Sobre todo en épocas de inflación. Exacto, y que vienen retrocediendo, con lo cual ahora ponerse a la par van a quedar muy lejos de recuperar ese poder adquisitivo, ¿no? Pero bueno... por lo menos ya ahora hay una referencia y no esa cosa discrecional que había planteado el proyecto original, que decía, bueno, vemos que el Ejecutivo establezca una fórmula para aumentar las jubilaciones. Este capítulo de las retenciones es importante para las economías como la de Córdoba, porque se eliminan solo las economías regionales y no así la de la soja, que se mantiene el aumento del 31 al 33%, lo cual valió que hoy nuevamente el gobernador Yarlora, ya en Buenos Aires, instalado en Buenos Aires para reunirse con sus legisladores, planteara que ellos ese punto no lo van a votar, el resto de la ley lo van a acompañar, pero eso no, y que van a tratar de que se cambie eso, de que no haya un aumento para las retenciones. Había habido quejas muy fuertes de las entidades. Ahí el punto, lo que le ha pedido el gobierno nacional es decir, bueno, decime cómo recupero esa plata, ¿de dónde la saco? Claro, ese es el tema, porque hablando de recuperar dinero, mañana entra lo que decía Lalo, el proyecto de ganancias, que va a estar entre los 2.300.000 y 2.500.000 el mínimo no imponible. O sea, quienes tengan un bruto por encima de los 2.300.000 salarial van a volver a pagar ganancias. Yo digo que eso... Me acuerdo de cuando subió el gobierno del propio Milei, ¿no? Milei votó en ese momento. Votó la eliminación del impuesto. Sí, pero fíjate vos que el tope es más o menos el mismo que puso Massa, sí, pero lo puso hace 6 meses. Pero claro, con toda esta inflación. Que yo recordaba que durante el gobierno de la Rúa, una de las primeras medidas del entonces ministro de Economía, José Luis Machinea, fue aumentar el impuesto a la ganancia. Sí. Porque no es lo mismo cuando... Bueno, ahí se crea la 4ª categoría para los asalariados. Bueno, y así le fue, digamos. Machinera se eyectó del gobierno y empezó con una imparable caída hasta que finalmente se fue de la Rúa un par de años después. Pero el tema que no va a quedar como una marcha atrás, va a quedar lisa y llanamente como la aplicación de un impuesto a la gente que está trabajando, que ahora le van a sacar del sueldo, porque con la inflación galopante... es como que ya está medio licuado el beneficio que te habían dado. Se va a dejar de llamar impuesto a las ganancias y se va a llamar impuesto a los ingresos personales, ¿no? Sí. Porque efectivamente el salario no es una ganancia. Entonces, está bien, hoy plantear un salario bruto, ¿no? Que no es de bolsillo, de 2,5 millones, 2.300.000, 2,5 millones, es un sueldo muy elevado. Hoy, a fin de año, no sé si mandan el proyecto así, que dice 2.300.000 y no una cláusula de actualización, va a pasar lo que pasaba antes con ganancias. En pocos meses va a haber muchísima gente ganando 2 millones. Independientemente de ser un sueldo o no muy elevado, va a haber gente que ahora no paga, que va a pagar. Sí. Y estamos hablando en esos niveles salariales
de unos 600.000 pesos, 500.000 pesos menos que va a cobrar. Exacto. Igual, no es un dinero... Claro, es difícil encontrar un país del mundo donde no se pague impuestos a las ganancias. El tema es que los estados de esos países... Lo que pasa es que, pero el tema es que al no tener inflación, claro. El impuesto vos ya tenés una referencia. Claro. Yo insisto, 2.300.000 hoy es una plata, muchísima para un asalariado. A fin de año pueden ser un sueldo como un nardo con esta inflación. Sí. Entonces, ese es el tema, ¿cómo se va a actualizar? Bueno, pero volvemos al tema de los cambios en el ómnibus de Milei, y hay dos cuestiones que no se van a tratar ahora, que quedan enviadas como proyectos para el debate en las sesiones ordinarias, que son todas las modificaciones del sistema electoral, la eliminación de las PASO, el sistema de elección sin lista sábana, la elección de legislador por jurisdicción uninominal, aumento y baja en los diputados, y todos los cambios en el Código Civil y Comercial que habían sido objetados por la Corte Suprema, por los abogados. Bueno, eso han quedado afuera. Eran puntos que le habían planteado al presidente, que no se trataban de cuestiones de urgencia, de emergencia. Bueno, así que eso no se trata. Todo parece indicar que mañana podría firmarse el dictamen y entre miércoles y jueves comenzar una sesión que va a durar un par de días largos, puede haber 2 o 3 días, con lo cual a fin de semana estaría la media sanción en diputados y empezaría el tratamiento en el Senado. Han sido prorrogadas las sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero. El gobierno especula que en 15 días más o menos el Senado trate y apruebe, con lo cual tendría la ley ómnibus alrededor de mediados de mes Milei. Bien. Muy bien. ¡Viva la libertad, carajo!